Buenos días, chicos. Para presentaros el vídeo de hoy, os voy a poner en situación. Por un momento pensad que sois el profesor de matemáticas y que tenéis uno de esos alumnos así un poco trasto, que está todo el día metiéndose en problemas, que no calla, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que necesitáis que esté ocupado. ¿Estáis pensando en alguno de vuestros compañeros de clase? Bueno, ¿qué haríais para mantenerle ocupado? ¿Haríais como los profesores clásicos y le pondréis a copiar 1000 veces una frase? ¿O le pediríais, por ejemplo, que calculase la raíz cuadrada de 5? ¿Qué os saldría más rentable? Vamos a verlo en este vídeo. Hoy continuamos ampliando nuestro conjunto de números con el que vamos a trabajar en matemáticas, ¿vale? Acordaros que hasta ahora habíamos llegado a los números fraccionarios. Bien, pues hoy vamos a ver el conjunto formado por los números reales. Para ello antes vamos a hablar de los números irracionales. Como veis ahí, los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar mediante una fracción, ¿de acuerdo? Lo que hemos trabajado últimamente es que los números racionales los podíamos trabajar con fracción y además esa fracción la podíamos convertir en números decimales, ¿vale? Bien, pues los irracionales también son números decimales, pero son números decimales con infinitas cifras que no forman periodo. Hasta ahora habíamos hablado de los números decimales exactos y los decimales periódicos, tanto puros como mixtos. Bien, pues ahora vamos a ampliar el conjunto de números con aquellos números decimales que tienen infinitas cifras decimales pero que no forman periodo, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos de esto. Un número irracional sería el 0,1, 2, 3, 4, 5 y así infinitas cifras decimales. Como veis, no hay ninguna que se repita y no podemos formar periodo, ¿vale? Uno de los números irracionales más conocidos es el número pi, que todos sabéis que es 3, 14, 15, 92 y más cifras decimales. Tiene infinitas, ¿vale? Fijaros, si algún profesor de matemáticas os quisiese castigar, podría pedirte que calculases el número pi y estarías toda tu vida calculando ese número. No terminarías, ¿de acuerdo? Y otro de los números irracionales importantes es el número áureo, ¿vale? Número áureo se suele determinar con esa letra griega y que es 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Y esto al hacer el cálculo es 1,6180333, pero la parte decimal no tiene periodo. Bien, pues una vez que conocemos los números irracionales, vamos a hacer un repaso del conjunto de numéricos de los que hemos partido y hasta dónde hemos llegado, ¿vale? Fijaros, partimos de los números naturales, que están designados por la n, que son los positivos y el 0. A esos, en su momento, les uníamos los negativos, ¿vale? Formando los números enteros, que suelen estar designados por la letra z. A los enteros les uníamos los fraccionarios y así obteníamos el conjunto numérico de los números racionales, que era hasta donde habíamos llegado en el último vídeo. Bien, pues ahora que conocemos unos nuevos números que son los irracionales, al unirlo con el conjunto numérico de los racionales, llegamos a los números reales, que están representados por la R, ¿de acuerdo? En este caso, ahora ya nuestra recta numérica será una recta numérica real y tendremos cubiertos todos los huecos desde menos infinito hasta infinito. Continuamos entonces. Uno de los conceptos que estuvimos trabajando con los números enteros era el concepto de valor absoluto. Lo retomamos ahora, ¿vale? Para luego explicar la distancia entre dos números.
Bien, el valor absoluto es la distancia entre el número y el 0, o el origen, ¿vale? En la recta numérica. Y se suele expresar, como veis ahí en rojo, con el número entre barras verticales. Bien, como ya sabemos, el valor absoluto de un número será ese número cambiado de signo si el número es menor que 0, es decir, calculábamos el opuesto. Veis ahí el ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿vale? De la misma forma que si el número es mayor o igual que 0, el valor absoluto de un número es el propio número. Tenéis ahí un ejemplo con 3,14, porque ahora ya estamos con números reales, puede haber decimales y demás, y vemos que el valor absoluto de 3,14 es 3,14. Como decíamos, el concepto de valor absoluto lo hemos recuperado para explicar el concepto de distancia entre números. Si nosotros tenemos dos números, que hemos llamado A y B, la distancia entre A y B será el valor absoluto de la resta de esos dos números, ¿vale? ¿Por qué el valor absoluto? Porque si calculamos el valor absoluto nos va a dar igual que calculemos la distancia en el sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. La distancia es un número. Luego ya tendríamos que ver si vamos de izquierda a derecha positivo o de derecha a izquierda negativo. Pero lo que es la distancia entre los dos tiene que ser siempre un número positivo, por eso utilizamos el valor absoluto. ¿Lo entendéis? Vale, perfecto. Pues seguimos, ¿vale? Continuamos con un ejemplo. ¿Cuál sería la distancia entre estos dos números decimales? Pues sería el valor absoluto de la resta de b, que en este caso es 6,17, menos a, que es 4,27. Si hacemos ese cálculo, la resta nos sale positiva, directamente nos queda 1,90. Si hubiésemos calculado la distancia entre 6,17 y 4,27, nos quedaría la resta negativa, pero al calcular el valor absoluto seguiría siendo 1,90. ¿Entendéis la diferencia? Vale. Continuamos. Ahora vamos a hablar de aproximaciones con los números reales. ¿Vale? Aproximar es considerar algunas cifras decimales del número. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque en algunos casos, como pueden ser los números irracionales o los decimales periódicos, tanto puros como mixtos, tenemos infinitas cifras decimales y vamos a tener dudas de cómo operar con ellos. Bien, pues ahora vamos a ver cómo podemos hacer aproximaciones y a partir de ellas a operar. Vamos a poder aproximar de dos formas. Uno es truncar, ¿vale? Siempre os pongo el mismo ejemplo, para que os quede un poco gráfico, ¿no? Truncar es lo que nos gusta hacer a los profesores con vuestra nota. ¿A que lo habéis entendido? Bueno, ahora que habéis entendido gráficamente lo que es truncar, ¿vale? Es cortar la parte decimal sin tener en cuenta en ningún momento la parte decimal que hemos cortado, el resto que llamamos, ¿vale? Si yo tengo este número, que tiene infinitas cifras decimales, y yo quiero truncarlo a las decenas, ¿cuál será el resultado? Eso es. Muy bien. 2,34, porque yo corto por 5 y no lo tengo en cuenta. ¿Ha quedado claro, verdad? Además de truncar, nosotros podemos redondear. Redondeamos, también vamos a cortar la parte decimal. Pero, en este caso sí vamos a tener en cuenta el resto, ¿vale? Y dejaremos la última cifra si la primera del resto está entre 0 y 4. Os lo explico con un ejemplo para que lo entendáis mejor. A ver si sois capaces de calcularlo. Si nosotros queremos aproximar a la de décima, ¿qué tendríamos que poner? ¿Estás seguro, Richard? Venga, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que es un 4 la primera de las que hemos cortado, con lo cual no tenemos que cambiar nada, nos quedaría 2,3, ¿vale? Algunos sé que ha dicho 2,4, estaría mal. Eso sería el caso si el 4 fuese 5 o mayor, que es lo que vamos a explicar ahora. Tendremos que sumarle 1 a la última cifra que hemos dejado
Sí, la primera del resto de las que hemos cortado está entre 5 y 9. ¿De acuerdo? Volvemos a partir del mismo número y ahora os pido que redondeéis a las centenas. Antes hemos truncado y nos quedaba 2,34, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Muy bien, Gerardo, eso es. Como tenemos un 5, como tendremos que sumarle 1 y nos quedará 2,35. ¿Entendido? Perfecto. Sigamos. Tanto truncar como el primer caso de redondeo, en realidad estamos aproximando por defecto. ¿Por qué? Porque nos quedamos con un número más pequeño que el de partida. ¿De acuerdo? Mientras que cuando redondeamos y tenemos que sumar 1, lo que estamos haciendo es aproximar por exceso. ¿Vale? ¿Hemos entendido el concepto de aproximar? Bueno, pues continuemos. ¿Qué? ¿Ya tenéis clara vuestra respuesta? Exactamente. Aunque parezca menos coñazo, sería mejor mandarle calcular de forma exacta la raíz cuadrada de 5, porque estaría toda su vida calculando. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.